Muy bien, entonces presentaremos los problemas globales de la humanidad. Parece una conferencia gigantesca, pero no lo es. Es algo sencillo y simple. Pero sin embargo, los problemas sí lo son. Por eso vamos a presentar aquí dos principales problemas que de ahí se derivan todos los problemas. Ya vamos a ver, porque los problemas de la humanidad están en el ser humano. Y el ser humano es el resultado de la educación. Y cuando revisamos la educación, tenemos el 95% de la población mundial con una mentalidad desfasada. Y también nos encontramos con otro problema, con el problema de que el 95% de la población mundial con problemas de salud. Entonces aquí encontramos una relación lógica entre la educación y la salud. Por eso en una oportunidad hemos abordado, ¿no?, el tema de la educación, pero quedó pendiente el tema de la salud. Con este tema queda completo. Entonces vamos a ver aquí en qué consiste estos problemas, pero en forma sintética, concisa. Eso nos permite el método que estamos manejando. Entonces presentamos así el problema de la educación, porque el problema de la salud deriva del problema de la educación, aunque se diga que no tiene ningún vínculo, no tiene ninguna relación, se puede discutir 1000 horas sobre el tema. Sin embargo, hay una relación directa. Nos dice la ciencia, nos dice la filosofía y nos dice la estadística. Entonces, contra tres versiones ya no se puede. Entonces, nos interesa entonces así aquí conocer el problema de la educación, pero lo vamos a presentar lo más breve posible porque tenemos que enfocarnos más en el problema de la salud. Bien, entonces, dentro de este problema ya conocemos, el método consiste en manejar la esencia universal, es decir, la energía y la materia. Y el principio de inseparabilidad, ¿no? Lo que la energía y la materia son inseparables. Eso es nuestra base para nuestro análisis. Y en este análisis tenemos dentro de la energía la finalidad de la educación, el contenido de la educación, y también tenemos el concepto, ¿no?, de la educación. Entonces, tomando en cuenta que hay otro elemento en la educación, que es el problema epistemológico de la educación, que tiene que ver con lo que son los componentes de la ciencia, o sea, la ley científica, el método y la teoría científica, los tres elementos. Y ya sabemos que el problema en la educación es la ausencia de leyes. Por eso es que no hay técnicas, porque las técnicas se crean con leyes. Eso lo saben muy bien los ingenieros. Y en el problema ontológico no hay una finalidad acorde al siglo XXI, por eso abunda teorías, porque existen muchas teorías de la educación, ¿no? No porque todas son verdaderas, si la realidad es la misma y cuando hay una finalidad que es la correcta debe ser una, pero si hay muchas ya es porque hay un problema. El otro problema aquí es el problema antropofilosófico de la educación. En este punto vamos a ver que a nivel biológico quizás entendemos muy bien al ser humano, porque las ciencias de la salud son biologicistas, están dirigidos, orientados básicamente a la estructura del cuerpo, ¿ya? Y la medicina, el tratamiento, todo va al cuerpo. Y por el principio de inseparabilidad sabemos que la mente y el cuerpo son inseparables. Y como la mente tiene que ver con la energía y la energía es la que mueve el cuerpo, y como no conocemos esto, consideramos, asumimos que las causas de la enfermedad se forman en el cuerpo, pero no es así. Pero queremos más fundamento, por eso vamos a entrar a ese punto luego. El problema axiológico de la educación. Ya también sabemos que los valores universales representan a una forma especial de energía que solamente funciona en los seres humanos. Sin embargo, esa energía fuerte no tomamos en cuenta. Ya solamente trabajamos a nivel de los valores individuales y sociales. Hasta ahí llega nuestra educación. O sea, nuestro paradigma de educación trabaja
con valores individuales y valores sociales. Por eso la mentalidad de la humanidad es débil y esa debilidad se expresa en el 95% de la población enferma. Bien, entonces, luego de haber visto los problemas de la educación en los cuatro enfoques, ya ontológico, epistemológico, antropofilosófico y axiológico, de la misma manera vamos a analizar la salud. Y para que vean que la salud pues no es ajeno, es, y el análisis pues no es tan complejo, es tan simple, pero bajo el enfoque que nosotros estamos manejando, mm, con los mismos principios, principio de conservación, inseparabilidad y principio de destrucción. Y vamos a ver aquí el problema ontológico de la salud, considerando que la salud es el equilibrio espiritual, equilibrio social y equilibrio biológico. Entonces vamos a ver aquí, como ya sabemos que la energía y la materia son inseparables, entonces aquí también, si hay equilibrio biológico es porque hay equilibrio social y equilibrio espiritual. Bien, pero si el resultado nos dice que el 95% de la población mundial está enferma, entonces estamos ante un desequilibrio y eso se refleja en la estadística y a partir del hecho de que vemos al organismo enfermo. Sobre esa base, no se analiza la mente. ¿Por qué? Porque nuestro paradigma no considera la mente. Y ahí, como no considera la mente, simplemente estamos evaluando lo que se ve y lo que se ve son pacientes. ¿Ya? Entonces, ese trabajo hecho en 188 países del mundo arroja ese resultado. Entonces, vamos a ver aquí, si hay esa enfermedad es porque hay desequilibrio, o sea, no hay equilibrio. Muy bien. Y si no hay equilibrio en lo biológico, es porque tampoco hay equilibrio en lo espiritual. Y si no hay equilibrio en lo espiritual es el resultado de la formación, o sea, de la educación, es porque hay un problema en la educación. Ya, aunque se defiendan, ¿no? Quizás los representantes teóricos de la educación digan que la educación solamente se está orientado a manejar tales disciplinas y no tiene que ver nada con la salud, pero el ser humano es indivisible, o sea, mente y cuerpo es indivisible. Entonces, los problemas de la educación se va a reflejar en los problemas de la salud. Y bueno, el siguiente punto, el problema epistemológico de la salud. ¿No? Si revisamos, en las ciencias de la salud hay leyes científicas, pero la mayor parte son leyes biológicas, o sea, entendemos muy bien la dimensión biológica, pero no hay leyes que nos permita entender la dimensión espiritual. O sea, a ese nivel estamos en cero conocimientos, digamos, desde el punto de vista académico, lo cual no indica de que personas extraacadémicamente dominen, manejen muy bien la mente, eso es diferente, pero no está estructurado en un plan curricular de estudio, ¿no? Donde se pueda estudiar principalmente porque los profesionales de la salud tienen que entender muy bien cómo funciona la mente, porque de la mente depende el cuerpo. Entonces, ese problema epistemológico es esa, la ausencia de leyes que estudien la mente, ¿ya? Y el otro, bueno, el método sí existe. Teorías científicas abundan en cantidad, pero todas las teorías son falsables, son representaciones temporales de la realidad, ¿no? De la salud. Entonces aquí estamos viendo ya dos problemas, igual que en la educación. Y los problemas están a nivel de la energía, a nivel de la mente, no está a nivel de la materia o del cuerpo. Después tenemos aquí el problema antropofilosófico de la salud, considerando que el ser humano es una dimensión de tres niveles, biológico, social y espiritual. Esas tres partes. Eh, ¿Qué pasa? Aunque esto ya se sabía, el hombre es un ser no espiritual o
que tiene conciencia, pero esa dimensión representa la energía y está manejado por el principio de conservación. O sea, si unimos ciencia y filosofía, encontramos ese nexo. Sin embargo, no se toma en cuenta. Ya, y claro, existen carreras, ¿no? Pero no están ligadas. Poco a poco se están uniendo, ¿no? Por ejemplo, la neuropsicología es un avance, ¿no? De integración de las ciencias, pero a la neuropsicología aún le faltan los fundamentos ontológicos, epistemológicos, para que la integración sea plena. Por eso es que solamente trabajamos con teorías, teorías que de las corrientes, ¿no? De la cantidad de corrientes filosóficas que existen. Entonces hay un vacío a nivel espiritual. Entonces esto es un hecho que va a manifestarse en ese porcentaje alto, ¿no? No estamos hablando de un 50%, ni siquiera 60% para asombrarnos, es 95%, es decir, hay un fracaso total de las ciencias de la educación y de las ciencias de la salud. Y es algo que tenemos que reconocer, sino cómo vamos a reparar el problema. Porque si no queremos ver esta realidad, esto va a continuar. Las generaciones que vienen van a sufrir las consecuencias de lo que no hacemos nosotros. Entonces, por eso estamos presentando este hecho. Y después tenemos el problema axiológico de la salud, porque hasta ahora todavía no se considera que los valores universales es la base de la salud, es la base del equilibrio, porque esos valores universales vienen a ser la estructura de la mente, la estructura de la conciencia. Es como un edificio, ¿no? Los pilares sólidos le da consistencia y al ser humano le da consistencia a los valores universales. Pero como no se cultiva, entonces tenemos una mentalidad débil y una mentalidad débil es vulnerable, ¿ya? Entonces, esa vulnerabilidad se va a manifestar en las estadísticas. Bien, entonces si ya conocemos dónde están los problemas en la salud y en la educación, está en el mismo nivel, a nivel de la energía. Por eso aquí estamos presentando. Ahora vamos a ver algo más. Ahora tenemos que enfatizar en el problema epistemológico, porque en este problema epistemológico principalmente está el problema de la salud. ¿Por qué? Porque hay teorías, hay corrientes, pero dentro de la ciencia, o sea, dentro de la medicina, que sí tienen leyes científicas, pero todavía no están vigentes. O sea, mejor dicho, no se enseñan todavía en las universidades. Ya, eso es lo que vamos a ver. O sea, que ya hay una solución en la salud y, y lo vamos a ver. Entonces, previamente, vamos a presentar aquí, nos vamos a centrar ahora en la salud, en el problema de la salud. Y miren, ¿por qué estamos presentando aquí el cerebro? Porque esta figura tan simple que lo hemos estudiado siempre, desde primaria, bueno, siempre, pero solamente para grabarnos algo. Eh, Aquí el cerebelo y el tronco cerebral representan el cerebro antiguo, ¿eh? Estamos diciendo cerebro antiguo. Y este cerebro antiguo era lo que teníamos, o sea, nuestros antepasados, ya nuestros antepasados solamente vivían, se conservaban con estos dos que controlaba todo. Después, en el proceso evolutivo aparece, ¿no? El neocórtex, o sea, la corteza cerebral, ¿no? Y la sustancia blanca o el cerebro medio. Entonces, vamos a tener tres partes ahora: cerebro antiguo, cerebro medio y cerebro neocórtex o corteza cerebral. Ya, tres cerebros o tres partes del cerebro. Hay que grabarlos. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que de ahí parte todo. Eh, esta clasificación o esta separación no es casual. Y vamos a ver la correlación también. Por ejemplo, el cerebro antiguo
está relacionado con el control de los órganos vitales que está dentro de nosotros. Y el neocórtex tiene que ver con la interacción con el mundo, o sea, con la energía que viene del mundo exterior. O sea, ahí está el centro. Prácticamente el cerebro es el órgano que une la energía que viene de nuestra interacción con lo que es nuestro organismo. Entonces, aquí y el ser, la sustancia blanca, o sea, también tiene que ver con el punto intermedio, con el control o soporte del organismo y también con la interacción, es el punto medio. Ahí está el principio de inseparabilidad, pero lo vamos a ver con más detalle, pero por el momento hay que grabarnos aquí que el cerebro tiene tres partes: cerebro antiguo, cerebro medio y cerebro cortical. Esto es como primer paso. Ahora miren, vamos aumentando un poquito más. Aquí tenemos el cerebro y cómo se relaciona con el cuerpo, o sea, con nuestro organismo. Aquí tenemos una capa embrionaria. O sea, vamos a volver a la etapa embriológica, donde en nuestra formación primero surgen tres capas, ya, tres capas. Primero el endodermo, ¿ya? El mesodermo que va por acá y el ectodermo. Tres capas. ¿Y por qué? Vamos a preguntarnos, ¿y qué tiene que ver estas tres capas? Tiene que ver porque está relacionado con las tres partes del cerebro. O sea, aquí hay una relación ontogenética y filogenética. Por eso, cuando vemos esta representación, vemos pues que la naturaleza decir que es un cerebro perfecto es poco, pero que se rigen por principios y leyes universales. Por eso hay esta perfección. No es solamente un cuerpo, una masa con partes, con órganos, no, hay una correlación, hay un orden. Desde cada parte del cerebro se encarga del control. Miren, el endodermo tiene que ver con los órganos principales, vitales, y el mesodermo, los músculos, el esqueleto, o sea, que nos permite el desplazamiento, ¿no? La interacción con el mundo exterior. Y el ectodermo tiene que ver con lo que cubre, ¿no? La piel y hay varias partes del organismo, pero está dividido así. ¿Ya? Por eso los órganos del ectodermo son los más recientes. Eso se puede averiguar después cada parte, pero aquí tenemos que grabarnos que las tres partes del cerebro tienen que ver con las tres partes principales del organismo. Es decir, hay un control. Donde hay control hay presión, sino cómo nos explicamos que el riñón funciona perfectamente. Nadie está ahí, nosotros voluntariamente no hacemos nada, es decir, no controlamos para que funcione el pulmón, el corazón, el hígado. Eso funciona de acuerdo a las leyes y a la perfección. Por esa razón, la, la función y nuestro organismo es perfecto, porque hay un control centralizado desde el cerebro. Y entonces vamos a ver así, el cerebro antiguo que controla todos los órganos del endodermo, el cerebro medio a todos los órganos del mesodermo, que en el mesodermo están músculos, esqueletos, como idea nomás vamos a decir, pero hay más. Dermo. Buenas noches, estimado Jacinto. Una alegría verte por acá. Y Buenas el noches, doctor. ectodermo tiene que ver con la piel, la mucosa, generalmente todo lo que contornea al organismo. Por eso es reciente. Es reciente el neocórtex, es reciente también como agregado, ¿no? Como parte del organismo. Entonces hay un orden así evolutivo. Entonces, hasta aquí ya tenemos ya tres o dos conocimientos. Que el cerebro tiene tres partes y el organismo también tiene tres partes. Y el tercer conocimiento es que las tres partes del cerebro se relacionan con las tres partes del cuerpo. Esa es la clave para entender el siguiente paso. Por eso
entender la salud es elemental. O sea, no hay que todavía estudiar muchos años para entender y uno puede manejar. Entonces tenemos el siguiente aquí. Esta imagen, aquí ya estamos presentando al autor de la teoría que vamos a ver. Es la única, hasta el momento es la única eh, teoría dentro de las ciencias de la salud que cuenta con leyes. Y hemos visto, ¿no? El problema epistemológico es cuando una disciplina carece de leyes, entonces tiene un problema epistemológico. O sea, no tiene rigor de ciencia. Para tener rigor de ciencia tiene que tener leyes. Con las leyes se puede predecir. ¿Ya? Entonces, de esta línea a la izquierda, es la normotonía. ¿Qué es normotonía? Es un estado así de como el día y la noche, ¿no? Siempre va, es una frecuencia, ¿no? En tiempo que va ocurriendo. La noche y el día, la noche y el día. Y con certeza podemos decir que en el mes de octubre se va a repetir el día y la noche. ¿Por qué tenemos certeza? Porque es una regularidad. ¿Ya? Igualmente, eso ocurre en nuestro organismo continuamente. Hay una etapa simpaticotónico y vagotónico, así, pero como es la misma proporción, no nos damos cuenta, y ahí no nos damos cuenta, continuamente estamos en alerta y en relajo, en alerta y relajo. Entonces, pero como es frecuente, pensamos que estamos estables. Ese es el equilibrio, por eso cuando hablamos de salud, hablamos de equilibrio, el equilibrio entre lo simpaticotónico y vagotónico. Y para entender este concepto, el simpático tónico tiene que ver con la alerta mental, ¿ya? O sea, tiene que ver con la mente. Y lo vagotónico tiene que ver con el cuerpo. Y si estamos manejando la esencia universal, entonces aquí es la unidad de la energía y la materia en nuestro organismo, ya como pueden ver. Ahora, ¿qué es una enfermedad según el autor, no el médico, un médico alemán, Dirk Hammer, nos manifiesta? Esta normotonía, como decir, el día y la noche se altera, como decir, se altera el movimiento de la Tierra, entonces el día se hace largo, pero rompe el equilibrio, pues hay animales, seres que necesitan solamente el tiempo regular. Eso es lo que ocurre en nuestro organismo cuando se rompe ese equilibrio, la etapa simpaticotónica, o sea, la parte de la energía, la parte de la mente se prolonga y se suspende la función vagotónica del cuerpo. O sea, el cuerpo queda descuidado ahí. Mientras aparece el problema, puede ser, pues, N problemas que tiene el ser humano, pero de esas se le presenta una más grave, ¿no? Porque la mayor parte de los problemas uno lo puede resolver, entonces no se hace ningún problema, pero hay problemas que nos toma más tiempo. Entonces, esa es la etapa simpaticotónica, donde se suspende la etapa vagotónica de abajo. Pero cuando se resuelve, la etapa vagotónica se hace prolongada. Por eso el organismo pone exigencia de que se suspenda también la etapa simpaticotónica. Entonces, a esa etapa, el autor lo denomina la fase caliente. Esa fase caliente quiere decir que el cuerpo está dolorido, la temperatura alta, y todo lo que un paciente siente, ¿no? Malestar, decaimiento, quiere estar en cama, etcétera. Esa es la etapa vagotónica. Pero para esta teoría es la fase de curación, ¿ah? Es la fase de curación, porque la fase fría es la enfermedad en sí. O sea, la enfermedad en sí es la fase mental y la recuperación del organismo es la fase de curación. En cambio, en el paradigma de la salud actual, la fase de recuperación es la enfermedad. Entonces, hay que llevar al paciente a la consulta, al hospital, etcétera. Es decir, estamos movilizando al paciente cuando el paciente debe estar en cama, tranquilo, porque ya se está recuperando. Entonces, como pueden ver, hacemos cuando un paradigma
no conoce los fundamentos, ¿no? de la esencia universal de materia y energía, ocurre estos problemas. Y como consecuencia vamos a tener, pues, esa estadística, ¿no? De un 95% de la población mundial. Bueno, esto es para acordarnos solamente que hay dos movimientos, fase fría y fase caliente. Ya la fase fría tiene que ver con un problema mental y la fase caliente con el tema del organismo y fase que es fase de recuperación. Ideas nomás todavía. Ahora vamos a presentar aquí, esta es la síntesis de la teoría. Ya no es problema porque ya estamos viendo las partes del cerebro que son tres. Ahora aquí vamos a agregar algo más. El, solamente tomamos aquí en cuenta el cerebro, o sea, el neocórtex, que es el cerebro de interacción con el mundo exterior por medio de la energía, y el cerebro antiguo que controla los órganos vitales. O sea, como decir, vamos a hablar en otros términos. El cerebro nuevo tiene que ver con el mundo de afuera, ¿ya? Y el cerebro antiguo tiene que ver con el mundo de adentro, con el mundo del organismo. Así, bien. Y nuestro mundo interno es la materia y el mundo exterior, ¿no? La interacción de pura energía. Listo. Entonces, la simpaticotonía y vagotonía, ya sabemos, la simpaticotonía es de la mente y la vagotonía del cuerpo. Bien, en la etapa, vamos a ver, hemos visto el cuadro anterior, ya, entonces este cuadro lo vamos a, está unido aquí, aquí está abajo. Entonces, en la etapa de la simpaticotonía, o sea, en la etapa donde estamos viviendo los problemas, estamos con ansiedad o insomnio, no dormimos, estamos preocupados, etcétera. Todo ese tiempo de la simpaticotonía, ¿qué ocurre en el cerebro? Ahí es ahí está la clave. Los, eh, los problemas eh, que puede ser tipo familiar, social, laboral, personal, etcétera, según el tipo de problema, se va a registrar en un área determinado del cerebro, no en cualquier parte. El cerebro es ordenado, los problemas lo lleva donde corresponde. Hay un área cerebral especializado, por decir, en temas emocionales, lo lleva exactamente ahí, encárgate de este problema. Y, y así los problemas de tipo razonamiento también tiene su área específica. No es cualquier parte. Entonces, igualmente, los problemas lo clasifica el cerebro según su especialidad y se va a representar así. Problemas de, que afectan, que impactan en el cerebro, en el neocórtex y problemas que van a impactar en el cerebro antiguo. Y ahora, en la fase simpaticotónica, supongamos que las causas afectaron el cerebro cortical, ¿qué va a pasar en esta fase, en la primera fase, en la fase fría? ¿Qué va a pasar? Va a existir, como dice acá, la destrucción. En términos simples, la destrucción celular. En el organismo va a existir destrucción celular cuando los problemas son de orden racional, que tiene que ver con el cerebro, con el neocórtex. Está en eso, está el estrés. El estrés es de tipo, a ver, tengo tantas cosas y la mente no es suficiente o el tiempo me gana. No podemos manejar tantos problemas, entonces ese tipo de problemas se va, de eso se encarga el cerebro cortical, el neocórtex. Y en el organismo va a existir lo que dice acá, necrosis de tejido, o sea, destrucción, muerte celular. Por eso el estrés, todo está asociado, ¿no?, a destrucción celular. Vamos a ver, por ejemplo, úlceras, gastritis, ¿no? Y así todo lo que es destrucción de tejidos está relacionado con el estrés. Y eso es comprobable, o sea, es tan evidente. Pero si el problema es más profundo, o sea,
Emocional puede ser, o también de vida y muerte, si hay problemas, ¿no? Un problema, un diagnóstico que me den a mí, ¿no? Es un día problema de vida y muerte. Esos problemas van a afectar al cerebro antiguo porque controla los órganos vitales, esa es su especialidad. O sea, el cerebro lo dirige inmediatamente al cerebro antiguo. Este problema te compete a ti, solucionalo. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el organismo? Ocurre lo contrario. Esa es dialéctica. Si arriba ocurre la destrucción con el tema del cerebro antiguo, en el organismo ocurre la multiplicación celular. Es lo contrario, es opuesto. Y esa es una ley. Y como es una ley, por eso es, está considerado dentro de las 5 leyes, pero aquí solamente queremos ver las funciones opuestas que tiene que ver aquí. ¿Y por qué la multiplicación celular? Y eso no es casual. Vemos también en la naturaleza. En la naturaleza, cuando una especie entra en crisis, empieza a multiplicarse, ¿no? Y no es casual, ¿no? Cuando a los barrios donde hay crisis social, familiar, económico, etcétera, también aumenta, ¿no? La población. O sea, el país cuando es más pobre es más poblado, por decir, ¿no? Entonces, eso no es solamente de las células, es también de las poblaciones. Podemos ver en las especies. Es una, es como aferrarse a la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Hay multiplicación como respuesta, o sea, hay más vida. O sea, las células, pero ¿cuál es la diferencia? Es que estas células al multiplicarse eh, con rapidez no llegan a la madurez. Se multiplican, por decir, si un ser humano normal, bueno, tiene que reproducirse de los 20 para adelante, se reproducen antes y no llegan a la madurez. Por eso, ese es el único problema. Por eso las células son inmaduras y dentro del paradigma actual de la salud se considera como tumores. ¿Qué es un tumor? ¿Qué es el cáncer? Son células inmaduras, o sea, no son, que no llegan a su madurez. Entonces, ¿pero por qué ocurre? Porque hay un problema que ha generado como una orden, ¿no? Del cerebro va a multiplicarse, pero después que pasa a la segunda fase, la fase vagotónica, si aquí, eh, si el problema impactó en el cerebro cortical, en el organismo había necrosis, es decir, destrucción celular. La etapa vagotónica en la que sigue, ocurre lo contrario, es decir, va a haber multiplicación celular. Por eso que las fracturas se consolidan, las heridas se sanan. ¿Por qué? Porque las células tienen que multiplicarse para llenar los vacíos. Y aquí ocurre el opuesto. Si aquí había multiplicación celular, aquí ocurre lo siguiente, reducción, o sea, reducción del tumor. ¿Cómo lo hace? Ahí recién el organismo hace uso de los microbios, ¿no? Micobacterias que en poblaciones normales o cantidades normales están en nuestro organismo. Y a eso no tenemos que ir a ver a un lugar, a ver, necesitamos tales micobacterias, no, está en nuestro organismo. Nuestro organismo es como la naturaleza para ellos. Es como decir, en la naturaleza hay aves, hay de todo, porque es un ecosistema. Nuestro organismo también es un ecosistema interno, hay de todo. Entonces, ellos se encargan de la reducción. Eh, y desde ese punto de vista, en este nuevo paradigma de la salud, los microbios vienen a ser ya no el elemento que hay que matarlo, sino más bien es el elemento que coadyuva en nuestra recuperación. Así es un nuevo paradigma, es totalmente opuesto. Por eso es un nuevo paradigma. Y los paradigmas a lo largo de la historia han sido así bien
radicales, totalmente opuestos, rompen con todo. Entonces, esto pues, eh, considerar los microbios, y en realidad es así, porque cuando uno se hace la muestra, va a encontrar las bacterias, ¿no? ¿Por qué? Porque están asumiendo y, pero ¿por qué en poblaciones altas? Ahí está la temperatura alta del organismo, la que favorece la multiplicación, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene que asumir una función. Supongamos que en nuestro organismo normalmente exista, vamos a poner 10 bacterias, pero cuando ha ocurrido la multiplicación de células inmaduras necesitan más de 10. Entonces el organismo aumenta la población. Por eso, en este paradigma, su autor considera a la enfermedad como un programa especial de la naturaleza. O sea, no es como un mal, sino es un programa que la misma naturaleza ha creado para salir de estos problemas de desequilibrio, sino como, si no, pues la vida no hubiera evolucionado tantos millones de años, los seres vivos hubieran desaparecido si no fuese así, porque microbios siempre han existido, ni nosotros, nuestros antepasados, si retrocedemos en el tiempo, nosotros también hemos sido microbios en un tiempo, no sé, X, ¿no? Que hemos evolucionado, es cierto, pero en esa evolución hemos ido integrando todos los niveles evolutivos, por eso en nuestro organismo están todos los planos, no solamente de seres vivos, están los seres inanimados, átomos, partículas, todo eso está en nuestro organismo por la ley de la integración. Entonces, después de haber visto este punto, creo que ya ahora sí estamos en la posibilidad de entrar a esta presentación de las 5 leyes del nuevo paradigma de la salud. Y bien, tenemos aquí la primera ley, la primera ley biológica. Todo, toda enfermedad, ya, toda enfermedad empieza, así dice su ley, después ustedes lo pueden constatar porque eso está libre. Ayer estaba revisando en Amazon, hay una cantidad de libros que antes no existía, esos libros. Ahora sí, este tema está que, ¿no? Que se divulga porque así es, pues un nuevo paradigma trae novedades y uno ya quiere conocer lo nuevo. Entonces, si en aquellos años cuando uno quería información no había, ¿no? Estaba en el alemán, había ese tipo de problemas, pero ahora no, está ahí y el precio es baratísimo. Y también hay textos gratis también, ¿no? Del mismo autor, pero su primera ley es toda enfermedad, así es, esa es la denominación de una ley, no dice algunas, no, sino todas, toda enfermedad empieza por un impacto mental, ya simultáneamente impacta al cerebro y al organismo, simultáneamente. Y ya para nosotros ya no es difícil entender porque ya sabemos que hay una unidad, por el principio de inseparabilidad, hay una unidad entre la mente y el cuerpo. O sea que teóricamente para nosotros no tenemos ningún problema para entender. Ya, esa es la primera ley. Entonces, aquí ya queda en el nuevo paradigma de la salud, el impacto mental puede ser un problema, y un problema pues viene no como algo físico, es una información mental, o un suceso que uno puede ver, eh, o una noticia, pero igual primero entra como energía al espacio mental y luego inmediatamente el cerebro lo reproduce inmediatamente hasta afectar al organismo. Eso indica que no solamente la unidad de la mente y el cuerpo, sino que la enfermedad empieza simultáneamente en el cerebro y en el organismo. Por eso vamos a ver la segunda ley, la fase fría y la fase caliente. Ya. La fase fría ya sabemos, es el estado donde la persona está viviendo la preocupación, ya ese es el término que podemos entender.
la preocupación, el estado con sus manifestaciones, ¿no? De ansiedad, insomnio, muchas cosas. Y entonces uno hasta pierde el apetito, no come, empieza a perder peso, etc. Esa es la enfermedad en sí, ya en la fase fría. En su término que maneja su autor, simpaticotonía, ya simpaticotonía, simpaticotónica, etc. Y donde se rompe la normotonía. Ahora, la fase caliente es la vagotónica. Después de la fase fría viene la fase caliente, la vagotónica. O sea, la recuperación del organismo cuando ya desde el cerebro dice, ya el problema está resuelto, ya, listo, muy bien. La mente empieza a funcionar bien y empieza ya también la fase vagotónica. Y nosotros conocemos, de acuerdo a la esencia universal, hay un equilibrio entre la energía y la materia. Entonces, si aquí se ha roto el equilibrio, o sea, la normotonía, la vagotonía va a ser proporcional, ¿no? A la intensidad de la simpaticotonía. Por decir, si el problema ha sido medianamente, por decir, de 1 a 100, ha sido 50, entonces la vagotonía también es 50. Si ha sido 100, la vagotonía también 100, es proporcional. Por eso hay problemas que pueden ser complicados. Entonces la vagotonía también es bien complicada, por eso las personas fallecen, no resisten la vagotonía. Por eso esto nos lleva a la prevención, como decir, los problemas hay que resolverlo. No hay que dejar que pase mucho tiempo. No hay que resolverlo. Bueno, si vemos que no podemos, pedimos ayuda, lo exteriorizamos. Por eso es que en el Ande, en las comunidades andinas, el diálogo, la comunicación alivia bastante, atenúa, ¿no? Y eso, por eso es que ¿no? Las enfermedades también se atenúan, pero cuando la vida es individualista, no hay comunicación, ahí está el problema. ¿Ya? Entonces, el hombre moderno de por sí es individualista, ¿no? Su educación es individualista. Todo eso tiene consecuencias, ¿no? En la enfermedad. El otro, aquí tenemos la tercera ley, ley del sistema ontogenético del programa biológico especial, programa biológico especial. ¿Qué quiere decir lo que hemos visto? Es decir, el cerebro y el organismo está interconectado. El neocórtex controla el ectodermo, o sea, los órganos del ectodermo, y el cerebro medio controla los órganos del mesodermo, y el cerebro antiguo controla los órganos del endodermo, es decir, órganos vitales como pulmón, hígado, riñón, etcétera, ¿no? Esa es la tercera ley. O sea, aquí no hay de que el cerebro medio se pase a controlar órganos del endodermo, no. Por eso es una ley. Una ley es que no varía. No se puede dar el caso de que en algunas personas el neocórtex está controlando al órgano del endodermo. Eso no se da. Por eso se llama ley. Una ley es una regularidad, algo que es constante, que no se rompe esa constancia. Por eso es una ley. Entonces, esta ley va a servir para unas explicaciones. Aquí viene el tema. Esta es la parte medular, la parte donde se manifiesta con todo, ¿no? El nuevo paradigma cuando dice la ley del sistema ontogenético de los microbios. Es decir, el neocórtex es un agregado a la tercera ley. Eh, Profesor Jacinto, quería hacer alguna pregunta de repente. Ya. Bien, entonces, mire, el neocórtex es un agregado a la tercera ley. Aparte de controlar al ectodermo, tiene el control de los virus. O sea, no solamente hay una clasificación y correlación entre el cerebro y el organismo, también hay una correlación entre los tipos de microorganismos. Por eso el organismo es perfecto, la naturaleza es perfecta. Cuando entramos a entender, vamos a ver que
Nuestra ciencia queda pequeñísimo ante la maravilla que nos falta entender de la naturaleza. El, y otro, el cerebro medio tiene que ver con las bacterias. Eso indica que igualmente el neocórtex no tiene que ver nada con las bacterias, sino de eso se encarga el cerebro medio. Y el cerebro antiguo se encarga de los microbios más antiguos, que son los hongos y micobacterias. Están en esa etapa de transición, ¿no? Las bacterias ya son células definidas, ya tienen sus componentes completos. Ya, en cambio, los hongos todavía están en esa etapa, ¿no? De transición entre vegetal y animal, por ahí van. Y las micobacterias, los antecesores de de las bacterias. Esto ya es claro, alguien anticipadamente puede decir, no, toda la naturaleza es una maravilla, decimos, pero cuando vemos a nivel de esta ley ya nos da otra manera de ver, ¿no? Nuestra vida, la salud y todo, pero claro, todavía nuestra mente puede estar con el paradigma anterior. Entonces va a tomar su tiempo para entender porque va a surgir algunas preguntas dentro de uno. Pero esto, ¿por qué? Y esto, lo otro, ¿no? Eso es normal en el ser humano. Y después viene aquí ya, con esto se remata, es la quinta ley, ley de la quinta esencia, donde dice la mente, el cerebro, el organismo son, viene a ser un programa biológico especial. Especial quiere decir que no reconoce la enfermedad, porque la enfermedad solamente es un estado, es que tiene el control, mm, así como en la naturaleza todo se reordena y en nuestro organismo también. Entonces, aquí la enfermedad es un programa especial de recuperación del desequilibrio. O sea que el desequilibrio puede ocurrir porque siempre hay transformación de energía a materia, de materia a energía. Entonces, esos cambios, así como hay un cambio entre el día y la noche, también ocurre en la naturaleza, ocurre en nuestro organismo. Y pero para eso existe el restablecimiento a la recuperación y eso lo hace el programa biológico especial que está en nuestro organismo. Entonces, nuestra ciencia, si nosotros somos representantes de la ciencia, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, todo el avance de la ciencia cae muy bien en las ciencias naturales porque trabaja con las leyes y hemos creado la tecnología, ese es el éxito de la ciencia. Pero cuando queremos entrar al ser humano, el avance en el conocimiento del cuerpo también es fenomenal. Hay instrumentos, máquinas que nos analizan muy bien, pero hemos descuidado la parte más importante, el componente de la energía en nuestro organismo, que es la mente, la conciencia. Ahí falta descubrir las leyes para poder manejar la mente. Bueno, entonces, el siguiente punto para entender ya desde, ahora vamos a utilizar el método. Hasta aquí hemos presentado solamente las 5 leyes. Ahora vamos a utilizar el método Pring-Concert para analizar estas 5 leyes y entenderlo de esta manera. Entonces tenemos aquí, pasamos aquí a, miren, la esencia universal, la energía y la materia. Vamos a identificar con los pasos que ya conocemos y aquí vamos a tener los principios universales, que son 3, y las 6 leyes universales. Claro, hay más, pero con esto es suficiente. Y entonces vamos a analizar a las 5 leyes biológicas desde la esencia universal, desde los principios universales y desde las leyes universales. Es la única teoría
dentro de las ciencias de la salud que encaja dentro del enfoque epistemológico, es decir, que cuenta con leyes científicas, que cuenta con teoría científica y con método científico. Analizando otras teorías, vamos a ver vacíos, ¿no? Principalmente de leyes. Entonces, este es nuestro instrumento, ya conocemos, entonces ahora entramos aquí a la primera parte, análisis de la enfermedad desde la esencia universal, desde la energía. Entonces, miren, ahora ya es más fácil, pues, porque la simpaticotonía representa la energía y la vagotonía la materia. Ahí está la esencia universal. La unidad, es decir, el principio de inseparabilidad, nos da la normotonía, es decir, eso es salud. ¿Ya? ¿Qué es la salud? Es la, a ver cómo podríamos, es la inseparabilidad de la normotonía y vagotonía. Esa es una definición, pero también podemos decir es el equilibrio entre la simpaticotonía y la vagotonía, ¿no? También puede ser otra definición. O también podemos decir es la proporcionalidad entre la simpaticotonía y vagotonía. Puede ser otra definición, ¿no? Ya, entonces, eso es para poder entender. Y en cambio, ¿qué es la enfermedad? Ahí está. La, la ruptura de la normotonía. Entonces vamos a tener una fase simpaticotónica y otra fase vagotónica. Eso es la enfermedad, la ruptura de la proporcionalidad o la normotonía. Entonces, si la simpaticotonía se elevó a 70, la vagotonía también tiene que bajar a 70. Es la proporción. Y esa proporción nosotros ya lo entendemos por la esencia universal, que la energía y la materia hacen una simetría. ¿Ya? Entonces, es una transformación constante. Entonces, por eso hay equilibrio, ¿no? En el universo. Y ya, eso es entender desde la esencia universal, en forma sencilla, simple. Bien, ahora vamos a ver con los principios, ya, con los principios universales. Sencillo, o sea que aquí ya estamos entrando a este análisis con los tres principios: principio de conservación que maneja la energía, y el principio de destrucción, la materia, y el principio de inseparabilidad. Entonces tenemos aquí la simpaticotonía, que corresponde al principio de conservación, y la normotonía al principio de inseparabilidad, y la vagotonía al principio de destrucción. Ya sabemos que la simpaticotonía se refiere a la mente y la vagotonía al cuerpo. Mente y cuerpo. El principio que une el principio de inseparabilidad. Entonces, la, la salud está en el medio, en el equilibrio, y la enfermedad está en el desequilibrio, en la ruptura, ¿no? Ese es desde los principios. Ahora vamos a entender aquí. A ver, observemos solo unos cuantos segundos. A ver, observemos esta imagen. La mente ya, la lógica nos va a llevar a ver a 3 segundos o un poco más. Ya, listo. Entonces, ya hemos analizado los principios, aquí, la mente, el cerebro y el cuerpo. O sea, el cerebro es un órgano transformador, ¿ah? Así como la vista es un órgano que transforma, el oído también es un órgano que transforma la energía en materia. Ya, entonces eso es también lo que hace el cerebro, es un órgano que transforma los fenómenos de la mente, o sea, de la energía, lo somatiza en el cuerpo. Ya, entonces vamos viendo, a la mente le corresponde, en el caso ya de la enfermedad, la fase fría, y al cuerpo le corresponde la fase caliente, ¿no? El dolor, la temperatura, eso lo siente el cuerpo, la mente no lo siente, ¿ah? Porque es energía. Y en el cerebro se va a ver, aquí ya viene ya
del nuevo paradigma, el foco de Hammer, es decir, se va a reflejar. Por eso este paradigma usa la tomografía cerebral para detectar dónde está ubicado el foco de Hammer, porque ya se ha establecido un mapa donde ya se sabe cada conflicto tiene un lugar en el cerebro. Entonces, ¿para qué sirve la tomografía? Para ubicar dónde está el foco de Hammer. ¿Y qué hacemos ubicando? Porque según esa ubicación vamos a saber en qué parte del organismo está la enfermedad, es el problema. Y también nos sirve para determinar en qué fase está, no solamente con la tomografía. Por eso es una ciencia pues revolucionaria, ¿no? Para entender, ¿no? O sea, eh, en la historia de la ciencia hubo grandes aportes ya, del ser humano, pero esta es que tiene que ver con el cerebro, o sea, con uno, ¿no? Es también decir asombroso es poco, pero la tecnología, si no es por la tecnología, no podemos demostrar el foco de Hammer. Tendríamos que suponer que existe ahí, pero cuando se puede evidenciar por medio de la tomografía, ahí adquiere el rango de ciencia, porque se puede demostrar, evidenciar. Entonces, claro, es costoso, pero en el futuro, si uno quiere hacer el diagnóstico de la enfermedad, sería suficiente con una tomografía, ¿no? Porque con eso podemos determinar el tipo de conflicto, el área, su ubicación en el cerebro y el órgano comprometido. Y podemos saber el estadio, o sea, etapa está en la fase fría, fase caliente o ya está en la fase ya final de recuperación. Eso nos sirve para decir al paciente, mira, ya te falta unos 3 días más y ya te das de antes, es decir, te recuperas. O sea, se puede predecir, ¿no? Ya, pero esto es para el futuro, no tan futuro, porque esto ya se está aplicando. Ya bien, el tipo de conflicto se va a ver, eh, el, el tipo de conflicto es como decir, el tipo de problema. Se va a ubicar también o sea, va a determinar también el inicio de la enfermedad. Dice 3 partes del cerebro. Claro, puede ser en el neocórtex, puede ser en el cerebro medio o en el cerebro antiguo. En un lugar se va a ubicar y se va a reflejar en las 3 capas embrionarias, según el tipo de problema. Si es en el neocórtex, entonces en las capas embrionarias se va a dar en los órganos del ectodermo. Claro. Y si el conflicto es más profundo, va a afectar al cerebro antiguo. Entonces va a afectar en las 3 capas embrionarias a los órganos del endodermo, es decir, órganos vitales. Y en la solución del conflicto va a determinar el inicio de la recuperación del paciente. Va a estar a nivel de la mente, ¿ah? La solución del conflicto. Si no hay solución del conflicto, sigue la simpaticotonía. Y eso es peligroso, peligroso en el sentido de que cuanto más largo es la simpaticotonía, más largo también va a ser o más profundo va a ser la vagotonía, o sea, la fase caliente. Por eso esa intensidad muchos no aguantan. Temperaturas altas, transformaciones intensas, no. Por eso, recomendación, esta ley nos sirve para que no hay que prolongar los problemas. Los problemas hay que solucionar. Si no tiene solución, lo abandonamos. Pues si no hemos visto en la naturaleza cuando una gacela pelea por su cría, todo, pero cuando ya ve que lo perdió, ya se resigna y sigue adelante. No insiste ahí, así, no está visitando, ahí acá estaba mi cría y no, ya no, ya, no, lo deja. El ser humano también cuando el problema no tiene solución, ya pues ya dejarlos es porque de repente no es problema, pues, porque dice todo problema tiene solución.
Y si hay un problema que no tiene solución, entonces deja de ser problema, ¿no? Entonces estamos quizás, como decían esas frases, ¿no? Están boxeando con su sombra, pues nunca le vas a ganar. Y algo así es, porque hay problemas ficticios. Ese es lo ocurrente del ser humano. Se crea problemas ficticios, problemas falsos. Y hemos visto en un tiempo cómo el ser humano, la mayor parte de la población vive en el mundo de la apariencia, en el mundo de la mentira. Entonces es natural que también sus problemas sean falsos, que puede aclararse después, pero ya pues ya le ha generado ya problemas orgánicos. Bien, en la solución del conflicto, aquí vamos a ver en el variación en el foco de Hammer. O sea, el foco de Hammer va a ir desapareciendo, entonces también hay una medida para determinar el grado, en qué grado o en qué estadio está la enfermedad. Eso es un aporte. Por eso la tomografía es la única hasta el momento. De repente más adelante se descubre otra técnica más accesible, ¿no? Que sea rápido. Es como decir, así como hay robots o máquinas que uno, a ver, quiero ver, siento malestar, a ver qué tengo, pongo la cabeza y sale rápido la tomografía y listo, pongo el dinero ahí ya. Puede ser en el futuro, ¿por qué no? Porque todo es cuestión de implementar. Entonces así uno sabe, ah, ya tengo tal cosa, efectivamente estos problemas he tenido. El paciente mismo ya empieza ya. Esto va a pasar a ser parte de la cultura ya. Entonces, cuando es parte de la cultura, ya las personas se manejan bien, ¿no? Quizás desaparezcan, ¿no? Los hospitales, que es un problema, ¿no? Que ya, bueno, ese es otro tema. Veamos. Y también en la actividad microbiana se va a dar en el cuerpo, pues ya eso es ya entendible. Esto es en cuanto a los principios universales, trabajando con los tres principios universales. Ahora vamos a ver con las leyes, así brevemente. Con esto ya terminamos. Ya, primero, el nivel ontológico, la esencia universalmente y cuerpo. Listo. Principios universales, el principio de inseparabilidad, la mente, el principio de conservación y el cuerpo, el principio de destrucción. Solamente para ordenar. Y las leyes, aquí ya sabemos que cada ley tampoco es así como las leyes o el cerebro está ordenado, cada área tiene que ver una capa embrionaria. Igualmente, en la naturaleza, los principios y leyes están ordenados. Al principio de inseparabilidad le corresponde la ley de la dependencia, interacción, y al principio de conservación le corresponde la ley de la integración e intemporalidad. Y al principio de destrucción le corresponde el principio de desintegración y la temporalidad. Entonces, así las leyes están ordenadas. Bien, ahora vamos a ver el siguiente punto a nivel científico. La primera ley, la ley de hierro, ese es el nombre de la ley, ¿no? La primera ley, la, de los tres impactos que hemos visto, ¿no? Cómo el problema impacta a la mente, al cerebro y al organismo, sino que aquí está ya más en detalle. La energía depende de la materia, la información depende del cerebro para su materialización. Por eso el cerebro es un órgano de transformación. ¿Ya? Es el primer órgano, ¿ya? Pero después se ha especializado ya, eh, es decir, ya ha creado sus órganos auxiliares, por ejemplo, la visión, como decir, ha creado la vista que se encargue de transformar la luz en materia, el oído que se encargue de transformar el sonido en materia y así. Esos cinco órganos sensoriales o sentidos que lo llamamos, este, son
auxiliares del cerebro, pero el cerebro sigue siendo el órgano de transformación. Por eso, por eso la mente y el cuerpo es inseparable, porque el cerebro es ese nexo que cumple esa función. El conflicto tiene impacto simultáneo en la mente, cerebro y organismo. La simultaneidad está determinada por la interacción. Claro, si no hay interacción, mm, es imposible, ¿no? que se dé. Claro, después del el cerebro, como los pasos a su somatización está pues por medio del sistema endocrino, ya todo es una secuencia, está ordenado. Así como el cerebro pues no recibe directamente la información, tiene que pasar previamente por la transformación. Por eso tiene órganos sensoriales que transforman. Ahí estamos viendo entonces la ley de la dependencia y la ley de la interacción. El otro, la ley de la integración. La mente, cerebro y organismo están funcionalmente integrados. O sea, no hay una separación. En la intemporalidad, el efecto negativo del conflicto se restablece y continúa el sentido positivo de la mente. Es decir, siempre, por eso a eso lo llamamos experiencia, ¿no? Dos veces no nos ocurre el mismo problema, porque ya tenemos experiencia, ya sabemos cómo resolverlo, ya entonces, y sobre esa base podemos prever, ¿no? Sabiendo que una sustancia una vez me hizo daño, no voy a repetir, ¿no? Uno dice, no, no, eso no me hace daño, decimos, ¿no? Entonces, eso es la intemporalidad, es la experiencia que queda como conocimiento. La desintegración. La desintegración del foco de Hammer, ya, porque es en el cerebro se va a desintegrar, eso se va a detectar por la tomografía. Y también la desintegración del efecto somático, es el tumor, lo que se ha formado, la masa, la multiplicación celular, tiene que desintegrarse. Viene la temporalidad del foco de Hammer, es decir, desde el inicio del primer impacto mental hasta la solución del conflicto. Hasta ahí esa es la temporalidad del conflicto, la temporalidad de los efectos somáticos, o sea, el malestar, la fiebre, todo eso no es, como dicen las frases, no, no hay mal que dure 100 años, ni el cuerpo que lo resista, son experiencias de la vida cotidiana, ¿no? Que se convierten en frases. Pero aquí lo entendemos desde la ley de la temporalidad, todo es temporal. Entonces, cuando vemos así, ya pues generalmente los diagnósticos nos impacta, aumenta más nuestro conflicto y generalmente no aguantamos, pues, ¿no? Por falta de información clara, ¿no? Eso ocurre. Bien, esto es solamente por la primera ley, pero así cada ley podemos ir analizando. Por ejemplo, esto ya sabemos, solamente directo, ponemos a la ley bifásica, o sea, la ley de la fase fría y fase caliente, ¿no? La fase fría depende del conflicto, ¿no? Si el conflicto es leve, intenso, etcétera, esa es la fase fría, depende del conflicto. De acuerdo, estamos analizando de acuerdo a la ley de la dependencia, interacción, integración, temporalidad, así, esa secuencia. La fase caliente depende de la resolución del conflicto. Que si no hay, si el conflicto no se resuelve, no se da inicio a la fase caliente, ¿no? Por eso cuando la fase simpaticotónica es tan intensa, a veces el cuerpo no aguanta. ¿Cuántas veces hemos visto que cuando la energía es fuerte, hasta la persona se desmaya, no, no aguanta? Sí, se ha visto, ¿no? Emociones fuertes también nos llevan ¿no? De la alegría al llanto, ¿no? Son cosas que no resiste. Alguien, no, 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 no estoy llorando, dice, no, es la emoción que me gana, dice, ¿ves? Son límites que se rompen. Y la interacción, la intensidad de la fase caliente es directamente proporcional a la intensidad de la fase fría. Esta es una ley perfecta, la proporcionalidad. Por eso seguimos recomendando
no hay que permitir que los problemas se prolonguen, porque se prolongan es peligroso. Si uno resuelve sus problemas continuamente, su fase caliente hasta pasará con un dolorcito de cabeza, de ahí no pasa más. Una simple gripe ya pasó, pero el problema es cuando se prolonga. ¿Ya? Entonces hay que pedir ayuda, compartir, manifestar, exteriorizar, porque cuando uno exterioriza saca la energía, porque el impacto es eso, el impacto es cuando la energía fuerte está ahí, dejó de fluir, ¿no? Entonces alteró todo, pues hay que sacar la energía, eso es muy bueno, ¿no? Por eso la vida en el ser humano debe ser una vida comunitaria, de interacción, entonces eso es lo que ayudaría bastante. La integración, el conflicto fuerte alcanza el equilibrio, ¿ah? Integrándose al nuevo estado mental. Miren, el conflicto fuerte alcanza el equilibrio integrándose al nuevo estado mental. ¿Sí? Eso también se da, ¿no? Por ejemplo, cuando uno, eh, eso se da por la razón. Cuando uno racionaliza el problema, eh, esa es otra manera de hacer fluir ¿no? Porque ¿qué es la racionalización, el pensamiento? Es el origen de la energía, pero a partir de la desintegración. Por ejemplo, ingresó la energía como problema, está impactado en el cerebro. Muy bien. El pensamiento, la razón, la reflexión es liberar, ¿no? Es por eso la racionalización o el análisis del problema también es otra manera y si uno tiene recursos, claro, a veces uno no tiene recursos para analizar, pensar, entonces le damos vuelta con lo que tenemos, pero si en este caso tenemos el instrumento del método, le aplicamos al problema, entonces lo racionalizamos y finalmente desaparece y es cuando el conflicto es entendido, comprendido y desaparece como problema. La intemporalidad, con la solución del problema, el desequilibrio mental deviene en un estado de equilibrio, ¿no? Y así, por eso hay personas ante un problema se mantienen en calma, tranquilo, pero no porque quieren estar tranquilos, porque lo entienden, o por experiencia, o por conocimiento, o porque puede ser porque manejan o conocen las leyes, entonces ya esto va a pasar tranquilo, pero para el que es su primera experiencia no puede alterarse más. La desintegración del foco de Hame y desintegración del efecto somático. Y la temporalidad también es la de la simpaticotonía y la vagotonía, son estados temporales en la ley bifásica. Bifásica quiere decir de dos fases, fase fría y fase caliente. Ambas son temporales. La siguiente ley es la ley de la ley ontogenética del organismo. El tipo bueno, analizando con la ley de la dependencia, esta ley dice, el tipo de conflicto, ya, el cerebro y las tres capas embrionarias son dependientes. Ya. O sea, el tipo de conflicto. El cerebro, porque en el cerebro se va a impactar el conflicto, en qué área, ¿no? Y las tres capas embrionarias son dependientes. O sea, conflicto, o sea, causa, efecto y el impacto en las capas embrionarias son dependientes. O sea, nada es independiente. Es decir, supongamos que me hago un análisis, sale un resultado que no me conviene. Entonces, por esta ley yo puedo decir que en el cerebro entonces está ubicado en el área que le corresponde el foco de Hammer. Y si es así, entonces el tipo de conflicto, que eso sí puede conocer el paciente, o si no,
va a tener que identificar, entonces ese problema que tuve la semana pasada ha sido la causa, ¿ve? Puede encontrar, porque, ¿por qué decimos eso? Porque la ley de la dependencia nos dice el tipo de conflicto, el cerebro y las tres capas embrionales son dependientes. Y si hay dependencia, hay interacción, ¿no? El tipo de conflicto, tres partes del cerebro y las tres capas embrionales interactúan durante las dos fases de la enfermedad. La integración. La mente integra funcionalmente las tres partes del cerebro y el cerebro integra las tres partes de las capas embrionarias. Ahora, aquí la intemporalidad. La intemporalidad es la energía fuerte se materializa en el foco de Hammer. La energía fuerte, o sea, el problema fuerte. Los problemas sencillos están dentro de la normotonía, pero el problema fuerte pues energía. Todo problema que va a causar el desequilibrio es energía. Por eso la energía fuerte se materializa en el foco de Haber. Y ahí está por eso es esa transformación de energía y materia se da ahí. En el proceso de resolución del conflicto se desmaterializa, pasando a la intemporalidad. Estos fenómenos es interesante para entender toda la maravilla que existe hasta ahora. Era impenetrable entender lo que pasaba en el cerebro, pero ahora viendo las leyes y las leyes científicas, porque aquí estamos viendo la ley científica y aquí estamos viendo las leyes universales. O sea, las leyes fuera que rigen en el mundo exterior y que nos dice que todo está interconectado, pues aquí estamos viendo la interconexión de la ley científica con leyes universales. Entonces se hace entendible todo. Y la desintegración, en este caso es la desintegración del foco de Hammer y la desintegración de los tumores. Sigue siendo lo mismo en el cuerpo lo que ocurre, ¿no? La temporalidad de la interacción, la temporalidad de la simpaticotonía y de la vagotonía. Y luego vemos ya casi la última, la ley ontogenética de los microbios, el tipo de conflicto, con la ley de la dependencia, el tipo de conflicto. Las tres partes del cerebro, hasta ahí ya sabemos, las tres capas embrionales, que también ya sabemos, y los tipos de microbios son dependientes, ¿ya? Y si son dependientes, también interactúan, ¿ya? Hay una dependencia y hay una interacción y correlación, porque la naturaleza es perfecta, que el microbio no va a cualquier parte donde le da la gana, ¿no? Está ordenado. Cada microbio tiene su zona, su capa embrionaria, donde interactúa, es como en la naturaleza, ¿no? En un ecosistema, un animal se pasa a otro donde no corresponde, se da el conflicto de expulsión, etcétera. Rompe pues el equilibrio. Entonces así también es el organismo. Todo está ordenado. Por eso hay interacción. La interacción es eso. Y si hay interacción es porque también llegan a la integración, ¿no? La mente integra funcionalmente al cerebro, las partes embrionarias y microbios correlativamente. Eso es, estamos haciendo un análisis a esta ley científica. Y la desintegración en el cuerpo también sigue siendo lo mismo, ¿no? El foco de Hammer en el cerebro se desintegran los tumores, la desintegración de los microbios también, porque cuando terminan de consumir tienen vida corta. Por eso que uno elimina, ¿no? Elimina por medio de la orina, elimina, si ha afectado los pulmones, lo elimina también. Entonces, y ya eso es la desintegración. La temporalidad del conflicto, ¿no? Temporalidad del foco de Ham, todo es temporal, temporalidad de los tumores, temporalidad de los microbios, que también tiene vida corta. Es como en los animales, en la naturaleza, cuando mueren, ahí
gusanos, pero después los gusanos están esperando a ver dónde, quién muere de nuevo por ahí para seguir comiendo, ¿no? También desaparece, tienen vida corta. Todo es perfecto en la naturaleza. Después, la última ley, ley de la quinta esencia, mente, con la ley de la dependencia, mente, cerebro, capas embrionarias y microbios son dependientes. Esta es la perfección. El, si son dependientes es porque también interactúan. Y en la ley de la integración, la mente, cerebro, capas embrionarias, microbios están integrados funcionalmente. ¿Ah? Este es el nuevo paradigma. Todo está integrado funcionalmente. Sí, ¿qué pasaría si no existiesen los microbios? Entonces tendríamos dificultad para la desintegración. Eso sí sería un gran problema, ¿no? Pero tampoco pueden existir células que no tenemos, pues, pero por eso los microbios son auxiliares, tienen vida corta, pero cumplen un rol importante, ¿no? En la vida. En la integración, bueno, están integrados la intemporalidad, la información se codifica y decodifica. En el razonamiento pasando a la intemporalidad. A eso lo llamamos experiencia y la ciencia también es resultado de la intemporalidad. El conocimiento humano, todos los avances del conocimiento humano en todos los campos, en la técnica, tecnología, ciencia, filosofía, obedecen a la ley de la intemporalidad. Si no es por la ley de la intemporalidad, quizás no hubiéramos evolucionado, seguiríamos ahí utilizando la piedra, no sé, para ¿no? hacer instrumentos, estaríamos en esa etapa, ¿no? Pero si hemos evolucionado culturalmente es gracias a la intemporalidad. Desintegración del foco de Hammer, desintegración del efecto somático, desintegración de los tumores, la temporalidad también de los mismos elementos. Entonces hemos presentado aquí las 5 leyes de la medicina germánica, hay que reconocer el mérito y bien, así hemos llegado a la parte final. Muy bien, estimados, les felicito por estar presentes y por tener ese interés. Bueno, si tienen algún comentario, podemos aprovechar. A ver, bueno, si no, Doctor, buenas estimado noches, doctor. profesor Jacinto, qué alegría verle después de mucho tiempo. No, Cuéntenos. doctor, la alegría es mía, doctor, de volver a reencontrarnos por este medio, doctor. Y siempre atento a lo que usted comparte, doctor. Doctor, escuchaba muy claramente la exposición que usted hacía, doctor, y se hablaba de la enfermedad. ¿En qué espacio se puede ubicar ya la muerte, doctor? ¿Cómo entenderé yo en todo esto que ha explicado usted? Interesante, interesante. El tema de la muerte, para darle en toda su dimensión que le corresponde, podemos hacer otra presentación. Sin embargo, partiendo de la energía y la materia. La energía pasa a la intemporalidad y la materia tiende a destruirse, ¿no? A desintegrarse, es decir, pasa a la temporalidad. En el paradigma que manejamos, la vida está asociado al cuerpo, ¿no? Cuando decimos, está con vida, dice, porque respira, ¿no? Y no hemos tomado en cuenta de que la vida en sí es energía, ¿no? La vitalidad es energía y esa energía es intemporal. Y cuando eh, la muerte podemos entender aquí como la separación, ¿no? La liberación de la energía o la separación del cuerpo. eh,
o como dicen los hindúes, ¿no? El abandono del cuerpo, no lo llaman muerte, sino a tal persona abandonó su cuerpo tal día, ¿no? Entonces, eso es la separación que continuamente está ocurriendo. En nuestro organismo, a nivel celular, continuamente se está liberando. Por eso continuamente estamos alimentando. A nivel individual nos estamos separando, a nivel social continúa la vida, a nivel de la especie continúa la vida, pero hay diferentes planos. Y si queremos entenderlo solamente a nivel individual, el espíritu, el espíritu que nosotros, que es que se forma gradualmente en el proceso, ¿no? De nuestro desarrollo y va adquiriendo una especie, vamos a decir, para entender en el lenguaje más fácil, forma un sistema, ¿no? Por ejemplo, una concepción del mundo y es un nivel de, más alto, ¿no? De evolución de la mente o del espíritu. Por eso, para entender la vida y la muerte, el concepto de conciencia, mente, no nos ayuda. Por eso tenemos que utilizar el concepto de espíritu para darle un estado de como un nivel de sistema al espíritu, porque es la suma, ¿no? De información, organización, nuevamente sistematización, forma gradual hasta adquirir una conciencia. Y a esa conciencia le podemos incluso clasificar por niveles. Identidad uno, identidad 2, 3, hasta la identidad universal, que es ya la sabiduría universal. Entonces, según el nivel evolutivo del espíritu de cada persona, también va a tener un alcance. Cuando se separa del cuerpo, va a ser proporcional. Siempre va a buscar una materia equivalente donde pueda interactuar para entender con facilidad. Tenemos que ver qué ocurre con la energía que que sale de un átomo, ¿no? Del Sol, que cada fotón es como decir cada espíritu de un ser vivo que, pues, a nivel atómico que sale, interactúa con la materia que le corresponde, ¿no? Entonces, se transforma, o sea, primero se integra, luego de ahí pasa a otro nivel. Entonces, igual eso quizás también les ha servido a los hindúes para plantear su teoría, ¿no? De la reencarnación, pero considerando que el mundo era la Tierra. Pero ahora, cuando consideramos que el universo, pues la Tierra es una nada frente al universo y la energía continuamente está interactuando. Entonces, lo que teóricamente podemos decir, todavía nos falta la evidencia de que nuestra energía inmediatamente abandona el cuerpo y pasa a otro nivel de interacción, o sea, con la materia, pero no con la materia tipo piedra, así, sino una materia evolucionada que le corresponde, ¿no? Por eso, con intuición solamente, ¿ah? No con evidencia. Nietzsche decía, uno debe partir en la plenitud de su vida, ¿no? Cuando está en todas sus facultades, para justamente por esta finalidad. En cambio, cuando empezamos a decaer, ¿no? Entonces esa etapa de decadencia como que no nos ayuda para la siguiente vida, ¿no? Entonces, y las culturas que, como siempre repetía, que conocían la trascendencia, la inmortalidad del alma y que hay otra vida, también practicaban, ¿no? El sacrificio como una gratitud, o sea que cualquiera no era sacrificado, solamente los que tenían el mérito suficiente. ¿Por qué? Porque entendían muy bien que la energía, el alma era intemporal. Ahora, desde la ciencia, de la filosofía, llegamos a lo mismo, o sea, al mismo entendimiento de que el cuerpo es temporal, pero la energía, la conciencia, el espíritu es intemporal y continúa, pues.
Entonces pasa, pues ahora alguien puede decir, entonces si no hay evidencia, si porque el que se fue no viene a visitar, es como decir uno estaba en un mundo, en el vientre, ¿no? En los 9 meses desarrollándose, pero abandona ese mundo, pues es irreversible, ¿no? Ya uno no quiere regresar a lo mismo para ver, saludar a alguien, ya no, o sea que es el movimiento de la esencia universal es unidireccional. Ya, por eso el tiempo no regresa, ¿no? Nadie de una etapa así no regresas. ¿Por qué? Porque la esencia universal se mueve en un solo sentido. Por eso que el que ya dejó, bueno, algunos dicen se comunican, hacen contactos, puede ser dentro, siempre que la mente esté evolucionada, ¿no? Y puede ser porque la energía está interconectada. Y por eso también funciona la sabiduría universal, no porque la sabiduría esté en el cerebro, ¿no? La sabiduría es energía y es una interconexión planos, o sea, el saber de nosotros, claro, la información lo podemos tener grabado, eso podemos repetir, pero el entendimiento es interacción con diferentes planos de energía que, claro, es imperceptible. Por eso algunas personas ven detrás de la montaña, ven una cosa que uno tiene que ir todavía al lugar, efectivamente, sí, ¿cómo lo vio? Es que ellos no ven con los ojos, se ve por medio de la conexión de energías. Por eso esos planos son continuidad de los órganos sensoriales. Bueno, eso es un campo pues para explorar bastante con paciencia, no paso a paso, pero la pregunta es interesante para preparar para otra oportunidad. Cuando lo tenga listo, programaremos e invitaremos nuevamente, ¿no? Para tocar el tema de la muerte. Gracias por la pregunta, estimado profesor Jacín. Muchísimas gracias, más bien, doctor. Cuídese mucho, doctor, ¿ah? Perfecto. ¿Alguien Gracias, más doctor. tiene alguna pregunta? Si no, ya nos quedamos aquí. Perfecto, entonces nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí presente y felicitaciones pues por el interés. Doctor, buenas noches, doctor. Un gusto volverlo a ver, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, doctor, muy bien, muy bien. Aquí atento, escuchando su ponencia, doctor Fidel. Excelente, excelente. Qué bueno. Entonces, mm, ¿alguien más? Creo que ya no hay. Nos quedaremos aquí en dos. Voy a apagar la grabación primero. Vamos a salvar aquí.